SNS en línea, una plataforma del Servicio Nacional de Salud para aclarar tus dudas sobre COVID-19. Hola, gracias por conectarte con el SNS en línea, un espacio creado por el Servicio Nacional de Salud para contestar tus inquietudes acerca del coronavirus que ha causado esta pandemia actual que muchos le conocen como el COVID-19. Yo soy Miguel Núñez, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, y estaré contestando una serie de preguntas que nos han llegado relativas a la parte de infectología de este virus. ¿Puede alguien tener coronavirus, no darse cuenta y sanarse sin llegar a utilizar ningún medicamento? Bueno, una de las cosas que hemos aprendido es que, comenzando con China, China reportó inicialmente que un 20% de los pacientes no tenían ningún síntoma, es lo que llamamos el paciente asintomático, pero en la medida que el tiempo ha ido pasando y la pandemia, ¿verdad?, se formuló, se creó a lo largo del mundo, pues hemos sabido hoy que hasta un 50% de los pacientes no tienen ninguna sintomatología. Por tanto, si no tienen sintomatología, no van a tomar ningún medicamento y se van a sanar sin haber ingerido ningún tratamiento. Aún más, aún pacientes que desarrollan sintomatología con fiebre, con tos y aún a veces hasta con cierta dificultad respiratoria, muchas veces se van a sanar sin ninguna intervención médica. De hecho, posiblemente alrededor del 90%, 85-90% caerían dentro de esa categoría. Es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos es autolimitante. Yo creo que eso es buena noticia y puede contribuir a calmar el pánico. Por otro lado, tenemos una pregunta de parte de Zaida Peña que pregunta lo siguiente: ¿por qué hay personas que muestran más síntomas que otros? ¿Depende eso de su sistema inmunológico? Bueno, es una buena pregunta y ciertamente no todos los sistemas inmunológicos reaccionan ante la entrada de un virus, de una bacteria de la misma manera. Eso es un factor. El segundo factor que es importante es lo que nosotros llamamos el inóculo, o la cantidad de virus que entra a un individuo en un momento dado. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien me tosa de frente, ¿verdad?, y yo inhale todo eso que fue expulsado con la tos o que estornude, a que alguien tosió y yo estaba a 5, 6, 7 pies de distancia y luego de manera secundaria yo inhalé parte de eso que se fue al aire. Ese no es el mismo tamaño del inóculo o la misma cantidad de virus ingerida. De esa misma forma, no es lo mismo que yo esté a 1 o 2 pies de distancia de alguien que haya tosido, aun si no fue directamente en mi rostro, pero estaba cerca, versus alguien que tocó la mesa donde alguna de esas partículas cayeron y después de tocar la mesa se llevó la mano a la cara, a la nariz, a los ojos, y entonces por ahí hubo una entrada del virus. También ahí habrá un inóculo mucho menor. Lo otro que hemos aprendido por estudio que Alemania publicó es que hay pacientes que son secretores del virus de forma muy baja. En otras palabras, la cantidad de virus, lo que nosotros llamamos carga viral en las secreciones respiratorias de esa persona tienden a ser mucho menos que en otras personas que tienen una carga viral muy alta. Entonces, dependiendo de con quién yo entré en contacto, también eso pudiera contribuir a que yo tenga más o menos sintomatología. Y finalmente, la edad del paciente de más de 60 años y sobre todo después de 70 años y que tengan enfermedades subyacentes como diabetes, hipertensión, cáncer, fumadores, enfisema, pacientes con asma, pacientes que están tomando ciertos medicamentos que bajan el sistema inmunológico, también pudieran tener mayor dificultad manejando el virus que otros. Próxima pregunta viene de Amaury León. Tengo 2 dudas. ¿El coronavirus puede viajar por el aire? ¿Y es cierto que hay plantas medicinales y té que pueden curarlo? Bueno, definitivamente que puede viajar por el aire. La pregunta es ¿cuánto viaja? Ahí esta es la respuesta. La recomendación actual es que debemos mantenernos a unos 6 pies de distancia de una persona a otra. ¿Cuál es la razón para eso? Cuando una persona tose o estornuda, las gotas de saliva, las secreciones respiratorias que vienen cargadas de este virus, este es un virus pesado, tienden a caer a 4 pies y medio o 5 pies de distancia, en su gran mayoría.
Habrán algunas, ¿verdad?, que pudieran ser mucho más pequeñas, que pudieran quedar flotando en el aire, son microgotas, quizás por 2 o 3 horas como mucho. Pero la inmensa mayoría de las gotas van a caer a 4 pies, 5 pies de distancia. Entonces, la enorme mayoría de la contaminación del COVID no viene ni siquiera por tocar una superficie que haya sido contaminada, aunque ciertamente algunas van a ocurrir así, sino que la mayoría viene justamente por la transmisión a través del aire. Ahora, quizás la persona estaba pensando en algo que ha sido llamado en inglés airborne disease o enfermedad que es transmitida simplemente por el aire. En otras palabras, entró un paciente a este salón donde yo estoy grabando, estuvo aquí 1 hora o 2, salió esa persona, yo entro después, ya aquí no hay nadie con COVID, que si yo puedo inhalar ese aire y todavía contraerlo. La probabilidad de eso es extremadamente baja. De nuevo, hay microgotas que pudieran quedarse en el aire por 2 o 3 horas después que esa persona salió, pero la carga viral de esas microgotas es sumamente bajita. Quizá hay alguna transmisión de la enfermedad, quizás sea uno de esos pacientes que desarrolle pocos síntomas o ningún síntoma. De manera que yo creo que eso da una idea acerca del entendimiento de cómo es que esta enfermedad se produce. Yo creo que estas son las preguntas que por hoy nos han llegado. Le continúo animando que sigan enviando sus inquietudes a SNS en línea o el Servicio Nacional de Salud, de manera que diferentes especialistas puedan abordar sus inquietudes y responder de la mejor manera posible para contribuir a lo que es la tranquilidad y el sosiego de nuestra población. Muchas gracias. SNS en línea, una plataforma del Servicio Nacional de Salud para aclarar tus dudas sobre COVID-19.